honorable representante Roberto Camacho, asistentes a esta comisión de estudio sobre la paz. Represento a la Fundación Solidaria de Usuarios del Sistema OPAC, miembro fundador. Queremos tocar el tema fundamental que nos ocupa. Vamos a hacer un breve recuento de lo que aquí se ha hecho en nuestro país por la paz. Vamos a hacer un breve recuento porque no podemos partir como si hoy estuviéramos empezando a buscar la paz cuando estamos hablando realmente de 50 años en la búsqueda de la misma. En los últimos 50 años la violencia ha sido una constante en nuestro país. Como consecuencia de este hecho, la paz se ha convertido en una necesidad. Resulta que la paz no puede ser una necesidad, la paz es un derecho fundamental. Y ese derecho fundamental no se está dando, está siendo violado, ha venido siendo violado en los planteamientos de convocatoria de los diferentes gobiernos en el tiempo. No pretendemos hacer un recuento del proceso histórico del fenómeno de la violencia en el territorio nacional, pero sí rememorar y plantear los motivos por los cuales la nefasta violencia ha hecho de nuestra nación su casa. En las entrañas de nuestro país está generada la violencia. La pregunta es, ¿la violencia está en el monte? ¿La violencia está en el Caguán? ¿La violencia está en el Caquetá? Nosotros pensamos que no. La violencia está aquí, en nuestras casas, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en nuestra vida diaria. Ahí está la violencia. ¿Quiénes son los generadores de violencia? Los generadores de violencia, desafortunadamente, tenemos que decirlo, parte del mismo Estado, del mismo gobierno. ¿Cuándo se genera la violencia por parte del Estado? Cuando se le engaña partiendo de las elecciones. Allí se está generando violencia, porque se le va y se le promete, se le dicen cosas que no se le van a cumplir y que de antemano se sabe que no se le van a cumplir. Eso es un generador de violencia, se está burlando de la credibilidad de la gente. Se ha vuelto un círculo. A partir del año 1946 se inicia en el país una violencia que ha terminado en palabras de Eduardo Pizarro León Gómez. En 1946 se inicia una circularidad verdaderamente pasmosa. Así viene violencia, amnistía, rehabilitación, violencia. Y en ese círculo venimos desde ese entonces. Podemos decir esquemáticamente, en un primer periodo de violencia en el 1946 a 1953 hasta el golpe militar de Rojas Pinilla. En 1953 al 54 se dan unas leyes de amnistía y se inician procesos de rehabilitación en las zonas afectadas. Esta euforia dura muy poco. ¿Por qué esos trabajos de paz que se han hecho, esas amnistías que se han logrado, por qué no han permanecido? ¿Por qué volvemos al tema? ¿Por qué volvemos sobre la violencia? ¿Por qué se mantienen los generadores de violencia? ¿Por qué se mantienen las manifestaciones de violencia? Sencillamente porque esas amnistías y esos acuerdos de paz que se han hecho en cada momento no han tenido un soporte serio, un soporte fijo, algo que realmente sustente un mantenimiento de esa paz, lograda temporalmente. En 1954 la guerrilla de Villarrica y la reactivación de nuevos focos de guerrilla. Nosotros vemos la paz, vemos la violencia como focos. El foco en el noroccidente del país, el foco en el occidente del país. Pero es que esos son simplemente las manifestaciones que se alcanzan a notar.
Como decía hace un momento, realmente la violencia parte cuando nuestro trabajo se ve violentado con los ingresos. La violencia parte cuando el patrono contrata engañosamente al empleado, ahí hay violencia. La violencia parte cuando nosotros tenemos una convocatoria, una audiencia pública a las 8 de la mañana y empezamos a las 11 de la mañana. La violencia parte cuando usted sencillamente no es tenido en cuenta en sus derechos fundamentales. Esos son los focos de violencia. Los focos de violencia no son de orden geográfico. Los órdenes de violencia están planteados en el orden del trato personal, del respeto de los derechos fundamentales del Estado es mínima para los logros de paz. Es ilógico que las exigencias de otrora sean casi las mismas necesidades que vivimos ahora. Crisis en estos estamentos, llámese educación, quiebra pública y ahora con las nuevas propuestas no va a ser el desempleo, los bajos ingresos. Tengo que decirles, hablando un poquito del UPAC, que en el año 72, cuando nació el sistema, nació en una situación de recesión económica, altísima tasa de desempleo, no construcción, no ahorro. Esa era la situación económica del país en el año 72. El gobierno del doctor Misael Pastrana encontró una excelente fórmula al crear el sistema UPAC y a implantarlo como una de las alternativas de solución a esos 4 puntos enumerados. Y el sistema efectivamente funcionó hasta el año 84. Fue efectivamente poderoso para la gente que no tenía el acceso a la vivienda. Pero la pregunta es, en el 72 había esos 4 factores. Hoy, en el 99, 26, 27 años después, yo les pregunto, ¿qué tenemos hoy? Recesión económica, altísima tasa de desempleo, no construcción y no ahorro. ¿Cuál ha sido la diferencia y en qué ha crecido el país? ¿En qué se ha desarrollado? ¿En qué sectores de la economía se ha desarrollado el país a través de los diferentes gobiernos? Entonces, ¿por qué nos preguntamos que el país sigue en guerra? Una guerra civil, no declarada o declarada. Que el país no logra la